Bien, continuaremos. Entonces les decía de que esta inflación que ocurre como en cualquier época de crisis, porque no es una economía normal, trata de que aumenten los precios de los productos y ya, la gente no puede comprar nada, obviamente se va a desencadenar pues una subida de precios y en un desempleo. Y eso ya lleva a una crisis. Seguramente ustedes van a llevar las etapas también económicas, donde es una desaceleración, qué es una desaceleración, qué es una depresión, qué es una crisis y cómo puedo saber cuándo si estoy en crisis o no. Y eso es muy importante que sepan porque muchas veces la prensa pues dice Bolivia está en crisis y no saben que está en una desaceleración. Y eso es por desconocimiento. No se maneja bien la nomenclatura económica y eso puede causar serios problemas en la población. El hecho de que me digan que es una crisis, yo como economista sé que estamos ya pues tocando fondo. Pero si cuando está comenzando una desaceleración me dice que estamos en crisis porque ha subido un poquitito el arroz, la gente, como decían ustedes, es un problema social, la gente se asusta, comienza a comprar demasiado y ahí se produce la inflación. Después hay un indicador de inflación subyacente que habla exclusivamente de los commodities, lo que está ocurriendo ahora. ¿Ustedes se dan cuenta? Es un indicador aquí, ¿qué es lo que dice la teoría? Dice, es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo, ya que no incluye precios energéticos muy inestables ni los alimentos elaborados. Esa es la inflación que nosotros conocemos como subyacente. ¿Qué es lo que pasa con los commodities ahora? Por esto de la guerra, los commodities, de hecho, son productos que se consumen y que tienen precios a nivel global. Yo no puedo decir, en Bolivia le quiero poner el precio de la gasolina a 3.70. Obviamente no está vendiendo a 3.74, pero hay un precio internacional. Y bajo ese precio internacional se mueven todas las economías. Entonces, los commodities son el té, el café, el trigo, azúcar, soya, sorgo, oro, cobre, energía, como combustibles y todo. Eso a nivel mundial. Y por este conflicto, siendo Rusia y Ucrania uno de los mayores productores de cereales, no pueden vender y las economías están desesperadas. O sea, se dan cuenta, eso es finanzas. Finanzas es pues tienes que negociar con el que mejor te conviene. Tener una educación, se ha dicho, financiera. Esa educación para poder no romper ningún cliente y tomar nomás operaciones que tenga que ser con diferentes. Ustedes se dan cuenta, Venezuela, o por lo menos Estados Unidos, ha estado peleado con Cuba hace muchísimos años, no le da nada, Cuba empobrecido, pero ¿por qué empobrecido? Porque tiene una política diferente, comunistas, y esos países comunistas se han alineado, Venezuela, Ecuador, bueno, el socialismo del siglo XXI, ¿no? Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia. Algunos han salido, ¿sí? Otros siguen, como el caso de Venezuela y Bolivia, eh, que están en esa línea. Entonces, si los gringos estaban peleados con los venezolanos porque les apoyan a los cubanos y los cubanos les apoyaban a los rusos, ha cerrado y no hablaba absolutamente nada ningún presidente entre Estados Unidos y Venezuela. Pero ustedes han visto que ahora con la guerra, algo que no podía ocurrir nunca,
John Biden se ha reunido con, o por lo menos ha mandado a gente para que se reúna con gente con Maduro. ¿Y para qué? Para negociar petróleo. Lo que tienen que negociar es petróleo. Seguramente Venezuela no le va a poder vender todo el petróleo a Estados Unidos. No le va a poder dar. Primero porque produce muy poquitito ahora. Siendo uno de los reservorios más grandes que hay en Latinoamérica de petróleo, el problema es que tiene Venezuela teniendo tanto petróleo. ¿Por qué ustedes creen que Venezuela es tan pobre? Ahora, si tiene tanto petróleo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me puede decir? Dicen, ¿me escucha? ¿Por qué Venezuela es tan pobre ahora teniendo tanto petróleo? Dicen, puede ser porque el contrato lo hicieron hace no sé qué año, pero o sea, el pago del dinero ya fue efectuado. Ya, pero él Entonces, podría seguir vendiendo, podría vender mucho más petróleo a Cuba, entregar a Rusia, a todos los países socialistas. ¿Por qué no hace? ¿Por qué no explota más? ¿Y por qué están tan pobres teniendo tanta plata? Si ahí tienen los bolsones de petróleo ahí, pues todo Venezuela debe estar sobre un mar de petróleo. ¿Por qué no lo comienzan a aprovechar ese petróleo y vender y volver a ser ricos? ¿Qué creen que puede pasar? ¿Por qué ocurre eso? no tiene deuda con el Banco Mundial, dicen, también. Sí, tienen, claro, y le están exigiendo pues que pague. Pero es como una fábrica, te exigen que pague y si tú tienes cualquier cantidad de de materia prima, ¿por qué no produces? Tienes un montón de tela para hacer pantalones, ¿por qué no haces pantalones y los vendes? ¿Por qué no aprovechas su petróleo? Y ahora, en estos momentos, Venezuela no está en la posibilidad de venderle ni siquiera petróleo a Estados Unidos. Seguramente lo que ha negociado John Biden cuando mandó a su gente, ha dicho, mira, te voy a dar plata y tecnología para que podamos explotar tu petróleo. Él no puede explotar su petróleo, es algo increíble. Cuando el presidente Maduro estaba aliado con los árabes, que eran sus amigotes, los árabes, miembros de la OPEP, él les compraba petróleo a los árabes para llevar a Venezuela. ¿Se dan cuenta? Es el país que tiene mayor petróleo. Le compraba a los árabes petróleo. Y el petróleo de los árabes llegaban pues por cientos y por miles, barcos inmensos, barcos que llevaban petróleo desde Arabia hasta Venezuela. Y ahí, en vez de Maduro y el anterior presidente Chávez, en vez de conseguir tecnología para poder explotar ese su petróleo, preferirían comprar petróleo de los árabes para llevarlos. ¿Por qué no pueden explotar los venezolanos su petróleo? Porque es un petróleo pesado, a diferencia de lo que tienen los árabes y a diferencia de lo que tiene Canadá y que tienen los gringos. Es un petróleo pesado. Entonces, para explotar eso necesita tecnología. Y el gobierno, en vez de utilizar tiempo, recursos en tecnología, que alguna vez se lo ha ofrecido a los gringos, él dice, no, ¿para qué? No quiero que me des, no quiero que vengan los ingenieros a enseñarme a secar mi petróleo. Yo lo que prefiero hacer es que mis amigotes, los árabes, le den petróleo en barcos y de los barcos descargaban el petróleo a la tierra, al hueco. ¿Se dan cuenta? Es como un bolsón y por un hueco por donde sale el petróleo, ellos metían petróleo liviano y lo mezclaban, como decimos los cochabambinos, lo hacían chuita, ese petróleo pesado, y de ahí absorbía. Esa era la forma de extracción que tiene Venezuela. Entonces, se ha peleado con los árabes han dicho, bueno, me pagas, te puedo rebajar 5.000 millones, pero me pagas, y como él no podía pagar,
ya no le mandan nada de petróleo. Y como no le mandan nada de petróleo, él no puede sacar ese petróleo porque no tiene la capacidad y la tecnología para absorber ese petróleo pesado. Esa es la razón para que Venezuela sea pobre. No hay otra razón. Entonces, seguramente Biden ha mandado a su gente y le ha dicho, mira, yo te voy a dar tecnología, voy a mandar a mis ingenieros, mis equipos para que podamos explotar, pero me vendes a mí y olvídate del ruso. Seguramente va a ocurrir eso. Entonces, es la razón para que Venezuela sea pobre. No puede sacar, no tiene capacidad de sacar. Nosotros acá, en vez de, ni siquiera podemos fabricar una batería de litio. Hace 14 años, 15 que entró este gobierno, creo que van a ser 20 años, y estábamos ya con eso de litio. El vicepresidente Álvaro García Linera nos dijo que nosotros íbamos a hacer, Bolivia iba a ser la Arabia Saudita de la sal. ¿Y qué significaba eso? Que nosotros podíamos manejar el dinero a nivel mundial, manejar los precios del litio. Pero ha pasado 20 años y yo no conozco un solo ingeniero boliviano que se haya capacitado en la explotación de litio. Nosotros podíamos mandar gente a que se vayan a preparar. Podíamos traer tecnología. Decir, bien, señor, tráigame tecnología aquí y explota el litio. Pero nada, estamos esperando. Aquí no queremos que nadie venga a explotar. En Perú ya han encontrado también litio, están explotando y han hecho trato con los alemanes y están explotando. O sea que entonces no vamos a tener el dominio del precio del litio. Entonces no hemos invertido en investigación, en energía. Lo mismo ha ocurrido. Ahora nosotros no tenemos gas. ¿Por qué? Porque hemos aprovechado solamente los pozos que estaban abiertos y ya hemos comenzado a sacar todo el gas. Ahora ya sabemos que se nos está acabando y el hacer ese estudio de prospección lleva pues años, unos 10 años. O sea, si es que encontramos, primero tenemos que buscar y eso ocurrirá 10 años, mientras los 10 años, ¿qué hacemos? Entonces, ese también ha sido un error de Venezuela, de no querer aceptar y de no invertir en tecnología para poder explotar su petróleo. Esa es la razón para que Venezuela sea pobre. Entonces, cuando hablamos de la inflación subyacente, estamos hablando de ese tipo de productos. No podemos controlarlos. Lo controla el mercado internacional. Ya los panaderos han dicho, señores, ya no, y los pacientes que están por morir, porque han dicho, ya no vamos a hacer más pan marraqueta. Lo sentimos. A partir de ahora, nada. Los pacientes están chillando. Y aquí seguramente nosotros no vamos a tener ese pan toco y ni la marraqueta. ¿Por qué? Porque ese pan se hace con una harina que está subvencionada por el gobierno y que estamos comprando nosotros de Argentina. Los argentinos el lunes han dicho, no vamos a vender un solo quintal de trigo. No lo vamos a vender, va a ser para nuestra gente, porque no hay más. Y nosotros el trigo lo traemos, lo compramos de Argentina y de Estados Unidos. Entonces, tenemos que prepararnos a que el pan suba. Ya han amenazado los panaderos hoy día, han dicho, si el gobierno no, vamos a mantener el precio del pan siempre y cuando el gobierno nos dé harina. Si no, nada, pues yo voy a comprar harina del mercado, como ha subido, ahora está en 250, voy a vender el pan seguramente 70, no sé a cuánto llegará a costar. Entonces, esa inflación subyacente es la que no se puede controlar porque no está en manos del gobierno. La inflación que se tiene que tener pavor, terror, lo que tiene que ustedes aterrorizarle es la inflación reptante. Parece que fuera solamente una, ¿verdad? Cuando hablamos de inflación parece que fuera una sola. Eso está bien para los abogados, para los médicos, para los cirujanos, para los psicólogos. Pero para nosotros que estamos en el área de finanzas es imposible poder pensar que existe un solo tipo de inflación. Todos estos tipos existen y si podríamos investigar, tal vez existen más. Les traigo yo aquí los que son más importantes. Ahora, esta inflación reptante, ¿qué significa? La teoría dice así. La teoría de inflación reptante, aquella que crece lentamente debido a que está frenada de forma artificial por medidas de control de precios.
A corto plazo resulta sostenible para la economía, pero a largo plazo produce un incremento significativo de los precios. Bien, esta teoría cuando la leemos así no nos asusta demasiado, pero os voy a poner un ejemplo para que entren en la realidad. Como el precio del dólar no ha variado desde hace 11 años, el precio del pan, me imagino que ustedes desde que eran chiquititos han ido a comprar y eran 50 centavos. Cuando eran guaguitos y les mandaban a comprar a la tienda, ustedes iban con 5 pesos, traían 10 panes. Han ido creciendo, en el colegio estaban de bachilleres, iban a la misma tiendita y traían igual 10 panes. Y ustedes están en la universidad, hacen lo mismo. No ha subido el precio del pan. El precio de la gasolina se sigue manteniendo igual. El 2010, el presidente Evaristo Morales ha hecho un amago de querer subir el precio de la gasolina. Lo ha anunciado un viernes. Y la gente por poco no lo vota. Entonces, él para el día domingo ha dicho, no, mentira, no va a subir el precio de la gasolina, no. Y la gente, porque si llegaba un lunes y la gente se organizaba, seguramente que lo sacaba del palacio y lo colgaba. Entonces, él ha retrucado, ha dicho, no se sube. Voy a seguir manteniendo el precio de la gasolina. ¿Por qué el precio de la gasolina? ¿Por qué el precio del pan? ¿Y por qué el dólar no varía en Bolivia? Dígame. Porque está subvencionado por el gobierno, dicen. Muy bien. ¿Y qué significa una subvención? Significa, pueblo, yo voy a pagar por ustedes, no se preocupen. Y esas políticas de subvención son muy buenas. Y generalmente ocurre, se da en todos los países del mundo, se ha dado en muchos países, no sé si en todos, pero ocurre eso después de una catástrofe, después de sismos que podría haber, después de conflictos bélicos que han destrozado los países. Entonces los gobiernos utilizan esa política de la subvención para decir, bien, saben, yo voy a pagar por ustedes hasta que se recuperen. No se preocupen, yo voy a pagar por ustedes. Pero el gobierno sigue pagando por nosotros. ¿Qué es lo que dicen los analistas, los economistas? Dicen que el precio del pan en este momento debería estar costando 1 boliviano con 23 centavos. El dólar debiera estar mínimamente en 20 bolivianos costando. Y la gasolina, sabemos cuánto está. Ustedes vayan a cualquier surtidor de gasolina y van a ver ahí. Si ustedes van a surtir gasolina, entran con su carro y les dicen 10 litros de gasolina. Y les surten y dicen, ¿cuánto es? 34.70, eso es lo que les cobran. Detrás de ustedes hay un gauchito que ha venido aquí a visitar a su familia y le dice, che, véndeme nafta. Y le va a surtir la nafta. Y le cobra, ¿cuánto? 10 litros. Y le cobra, ¿cuánto? 87.60. 86.70. Y el gauchito le dice, che, ¿qué pasa? Mira, le cobras el 37, a mí 80. Sí, le va a decir el otro, porque él es boliviano y tú eres argentino. Y la gasolina está subvencionada solo para los bolivianos. Como tú eres argentino, pagas el precio internacional. Y el precio internacional está en 8 bolivianos para nosotros. Entonces, ¿qué significa? Que el gobierno está subvencionando, por nosotros está pagando la gasolina que nosotros debiéramos pagar. Ahora, ¿por qué no lo sube? Justamente para evitarse problemas sociales. Dejando de lado Venezuela, porque Venezuela tiene pues, la gasolina muchísimo más barata, ¿saben? Ustedes van a surtir su carro en Venezuela y lo que les sale más caro es el cambio. Por si pagan 1 boliviano y cuánto les ha costado llenar su tanque, 40 centavos. Y como no tiene cambio para dar, como ya no hay monedas tan pequeñitas, se dan cuenta en Venezuela, tienes que dejar, no sé si un bolívar y se quedamos con el cambio, con la propina. La propina cuesta más que la gasolina, porque está subvencionada. En Venezuela, ¿cuánto cuesta de dólar, digamos, de boliviano? La gasolina está 17 centavos de boliviano.
Y en dólar estaría 0.0025 de dólar. Acá en Bolivia, ¿cuánto cuesta? 3.74. En dólares, ¿cuánto significa eso? 50 centavos de dólar. 53 centavos de dólar más o menos. ¿No? Ajusten ustedes. 3.74 son más o menos 50 centavos de dólar que cuesta en Bolivia. Pero ustedes se van a la Argentina y ahí cuesta 97 centavos de dólar. ¿Cuánto en boliviano sería? 6.80, 6.70. Acá es 3.74 y en Argentina está, digamos que 7 bolivianos. Ustedes se van al Brasil, un sobrino llegó de allí y me dice, la gasolina cara, claro. ¿Cuánto pagaba? 9 bolivianos, casi 10 bolivianos por litro. ¿Y eso cuánto significa? $1.3. Acá 0.50 de dólar y en Brasil $1.30. En Chile igual, 9 bolivianos. En Perú igual, 9 bolivianos. Estamos hablando de $1.300. Y aquí 0.50 de dólar. En Estados Unidos también cuesta $1. El galón creo que está en 4.70. Un galón de 4 litros. Igual, 1.300. En Japón todavía mucho más caro. $1 con casi $1.50. ¿Se dan cuenta? En Bolivia, barato. El pan sigue 50 centavos, la gasolina sigue a 50 centavos de dólar, no sube, y el dólar sigue igual a 6.90 y tantos. ¿Quién está pagando por nosotros? El gobierno. ¿Eso es bueno? Para nosotros inmediatistas sí, porque no está subiendo. Por lo menos para mí, que estoy en la bajada de la campana de Gao, estoy feliz. ¿Quiénes van a tener que sufrir son ustedes? La gente joven. Porque tiene que haber un momento, y va a haber ese momento, se llama inflación reptante. ¿Se dan cuenta? Vámonos hace 15 años atrás. Subió un poquitito la harina. Subió un poquitito la gasolina. Pero el gobierno estaba pagando por nosotros. Se habla reptante. ¿Por qué es reptante? Porque justamente parece que fuera un reptil. Ustedes saben, cuando ustedes tienen su jardín seguramente, no ven pues a las lombrices, no las ven. ¿Dónde están las lombrices? Están ahí adentro, es su vida subterránea. Y las ven únicamente cuando llueve. Llueve y comienzan a salir ellas, comienzan a escapar del agua. Y muchas veces se van a sorprender que hay lombrices grandotas, chiquititas y grandotas y que parecen víboras. Pero nunca las ven, pero están ahí. Si ustedes van al campo, al chapar, en algún lugar, tienen que andar con mucho cuidado si entran al monte porque hay víboras y como están por abajo no las ves. Es reptante, por eso caminan arrastrándose. Entonces, esta inflación es igual, es similar. Está por bajo, no lo hemos visto. Y como nosotros no estamos viendo el precio que está, muy pocas personas dirán, pues, ¿cuánto es el precio de la gasolina afuera? Muy pocas personas deben saber que en la mayoría de los países está como que a 9 bolivianos el litro. Y nosotros pagamos aquí 3.70. Que esos precios van subiendo, pero aquí no. Entonces, ¿qué pasa con esa inflación? Esa inflación que era como un gusanito, era como una lombriz, está creciendo. Crece, 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 crece. Seguramente hace unos 5 años no estaba a $1.30. Seguramente estaba a 70 centavos de dólar. Y ha pasado el tiempo y ahora está a 80 y a 90 y ahora está a 1.30. Significa 9 bolivianos. Entonces, pero está creciendo. La diferencia del valor de la gasolina y la diferencia del valor del trigo está subiendo, pero yo no me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque aquí está igual, al mismo precio, pero abajo está subiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está comenzando a crecer, crecer, crecer tanto. ¿Y cómo se sostiene eso? Como dice aquí la teoría, dice, son medidas de corto plazo, políticas de corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está queriendo sacar ese, que ya no es pues ya no es una lombriz, ni siquiera una víbora, es una anaconda, ya adentro, ¿se dan cuenta? Era tan chiquitito que estábamos igual que los países, ahora está tan grande, ahora vale 9, antes era 3. Entonces ha crecido tanto, ¿y cómo hace el gobierno?
el gobierno comienza pues a apretar, a aguantar, saca más dinero, se pide préstamos, como está haciendo ahora. Pero la musculatura política ya no va a aguantar. Va a llegar un momento que esa presión que haga él ahí sobre la tierra para que esa víbora no salga, esa presión, esa musculatura política, económica para el gobierno se va a terminar. Ya no va a poder aguantar. ¿Y qué va a pasar? Va a tener que levantar la mano. Y ya va a salir, no va a salir de ahí abajo una lombriz ni una víbora, va a salir un monstruo. Y nosotros nos vamos a sorprender. Va a aparecer ese monstruo que significa ¿qué? Que la gasolina va a costar 9 bolivianos o más, que el pan va a costar 1,27, que el dólar va a costar 20. Va a tener que ocurrir, está ocurriendo en nuestro país. Esta inflación resultante no nos lo dice la prensa, no nos habla la prensa, ni lo escuchamos, excepto ahí aquí en la universidad. Y eso que ni siquiera es materia de economía la nuestra, pero estamos hablando de esto porque el dinero no es igual. ¿Cuál es el valor, la diferencia del valor del dinero a través del tiempo? Y eso nos lleva a hacer este análisis. Primero, inflación. Pero no solamente inflación, tenemos que saber qué tipo de inflación. Y esa inflación terrorífica que nosotros tenemos va a ocurrir. O sea, tiene que salir esto ya. La musculatura política no va a aguantar más. Antes, ¿por qué aguantaba? Bueno, porque tenía pues ahí como 15,000 millones, pues, 15,000 kilos tengo para aguantar esto. En cuenta las reservas internacionales netas. En el 2014 teníamos 15,000 millones de dólares. Eso podría decir que puede aguantar lo que nos decía el presidente. Nuestra economía está blindada, no nos va a pasar nada. Pero ahora, ¿ya cuánto tenemos? 1,280 millones en efectivo de dólares. De 15,000, se dan cuenta, tenía 15,000 kilos para soportar esa víbora. Ahora tengo 1,000. Porque los otros 1,000 están pues en lingotes de oro. Entonces, va a salir. Y nos vamos a sorprender con que al día siguiente tienen que pagar la gasolina 10 bolivianos, que tienen que pagar el pan 2, y si quiero comprar dólares voy a comprar mínimamente en 20, es lo que dicen los economistas. Es lo que dicen los economistas. Y ahora esto se está agudizando muchísimo más con la guerra. Ya los argentinos no nos van a querer mandar trigo, los gringos seguramente van a tener mejores clientes y aparte como nosotros no somos vistos con buenos ojos por los gringos porque ayudamos a los cubanos, no hace nada, no le mando a él. Voy a vender a otro cliente que sea bueno, es lógico. A mi aliado voy a venderle. Entonces se va a complicar bastante. Y ahí, si nosotros vamos a poder ver sin pasar por matemática financiera, que el dinero no es igual a través del tiempo. Bien, esta es una de las variables que nos dice por qué el dinero no es igual a través del tiempo. Bueno, y esto obviamente va a llevar a una devaluación, nuestra moneda va a valer pues nada porque no vamos a tener reservas y ya, eso ya es, lo van a estudiar. Se los voy a dejar yo en los, se lo voy a subir al Moodle, pero ustedes lo van a ver esto mejor en economía, lo van a ver. Y les voy a dejar unas tablitas para que ustedes vean qué es lo que ha pasado. Aquí lo que nos comentaban los compañeros, que pasó el 82, justamente ha sido eso, en 1985, aquí también tengo, cómo ha llegado a variar. ¿Se dan cuenta? Aquí dice, ¿cuánto estaba el dólar? 75,000 bolivianos y en el mercado negro podías llegar a comprar de más de 1 millón. Esa es la diferencia. Ha sido más o menos, no como Venezuela, pero sí, ha sido terrible. Entonces, esa es una de las razones para que nosotros sepamos que el dinero varía. Este análisis, ya les he dicho, lo vamos a hacer del banco, lo vamos a hacer en la hora, ¿ya? Entonces, por otro lado, sabemos que es la inflación. Otro, ¿por qué varía el tiempo? El dinero a través del tiempo. El costo de oportunidad. Por eso, ustedes cuando me decían, no, si me paga intereses, claro, yo sé, ¿de cómo me van a cobrar intereses? Primero, porque el dinero no es igual, porque puede sufrir, puede haber inflación, por un lado.
Y el segundo, la segunda variable sería el costo de oportunidad. Si ustedes me prestan esos 10,000 que les había pedido prestado en aula y me lo prestarían, ya no tenían este costo de oportunidad, ya no tenían esa oportunidad. ¿Qué tal si ustedes me prestan el dinero, esos $10,000, y mañana aparece un loco y les dice, oye, te vendo esta mi vagoneta Ford Explorer, te la vendo en 10,000? Y dice, oigan, pero no lo tengo, quisiera comprar, pero no lo tengo porque he prestado mi dinero. No lo tengo ahora. O alguien les dice, haremos este negocio, pon los 10,000 y vamos a poner un negocio de hamburguesas, de lo que sea, y vas a tener buenos réditos y vas a trabajar ahí. Eso, no lo tengo porque lo he prestado. Entonces, esta también es una variable. Dice, como yo te presto el dinero, estoy corriendo el riesgo de perder una oportunidad. Y eso tiene un costo. Puedo perder oportunidades de negocio, de crecimiento, y por eso me tienes que pagar algo, me reconoces algo, porque yo voy a perder. Podría tal vez comprarme un carro barato, podría hacer una inversión, pero como no tengo el dinero, listo, tiene un costo. Y ese costo, por esa imposibilidad de aprovechar esa oportunidad, también me reconoce algo. La segunda variable. La tercera variable es el costo de no disponibilidad. Aparte que podría haber una oportunidad, una posibilidad, no tengo el dinero, no lo puedo disponer, ni siquiera para viajar. Quiero viajar, quiero hacer algo, no lo tengo el dinero. Bien, ¿por qué? Porque te lo he prestado. Entonces, como tú tienes mi dinero y yo quiero viajar, pero no lo tengo, eso también tiene un costo. Voy a sacrificar a mi familia de que no viaje, pero tiene un costo. Tú me tienes que reconocer algo. Entonces, esos son los factores que entran al momento en que ustedes me digan, no le presto, dicen los 10,000, si le presto, me tiene que pagar, pues, me han dicho ya un interés. Y ese interés, ¿por qué? Ese interés que ustedes me están cobrando, ¿para qué es? Por lo menos para que su plata valga igual. Si yo lo voy a tener un año, puede pasar la inflación por uno. Puede tener ustedes, no tienen la disponibilidad del dinero y pierden las oportunidades que se presentan. Aparte de que ha subido el dinero. Entonces, por eso, ustedes dicen, no, está bien, yo le presto los 10,000, pero usted me paga pues algo, me reconoce. Esa oportunidad que tenía para comprar la casa no la he comprado. Yo quería viajar, si tenía disponible mi dinero, viajaba, mi familia no ha viajado. Entonces, por eso tiene un costo. No se lo voy a ceder así de gratis. Y como tiene un costo, usted me tiene que pagar. Entonces, esa es la razón para que nosotros veamos finanzas, para que hablemos de un capital financiero. Como capital ustedes tenían sus 10,000, estaba bien guardadito ahí, sí, pero podía pasar una disponibilidad, necesitaban ustedes disponibilidad de dinero, podían viajar, sí. Había una oportunidad, podían hacer negocios, sí. No me lo iban a prestar así, por nada más que se los decía. Y aparte la inflación, que si te lo doy y me lo devuelves, ya no es el mismo dinero, pues por todas esas razones que hemos visto de la inflación. Entonces, todo eso hace que ustedes me digan, bien, mi dinero vale. Aparte del valor intrínseco y extrínseco que tenga, vale. Es como si te estuviera alquilando un local. Te alquilo el local, lo utilices o no lo utilices, me pagas, pues a mí, la tasa que hemos puesto. Porque yo voy a poner una tasa que va a ser fija. Cada mes yo le pago $200. No puedo yo venir y decirles, oiga, saben, este mes no he vendido más que 100 hamburguesas y le pagaré solamente $50. No me interesa a mí si usted ha ganado o ha vendido mucho o poco. Aquí tengo una tasa fija y me paga. En el dinero es igual. Aquí tengo una tasa fija y me paga. Pero nosotros como financistas tenemos que saber qué comprende ese me paga. ¿Qué encierra ese me paga? ¿Qué encierra esa utilidad, ese alquiler del dinero que encierra? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Y justamente es por eso, por esas tres variables.
la inflación, el costo de disponibilidad y el costo de oportunidades. Esas tres variables hacen que yo le ponga un precio a mi dinero. Y con eso voy a buscar una equivalencia. Lo tiene usted, me lo devuelve, pero sé que con eso puedo volver a viajar, puedo volver a comprar el carro o puedo hacer el mismo negocio. Va a valer más, sí, pero ya tengo un dinero equivalente. Ese dinero equivalente que lo necesito. O sea, tiene que pasar de ser capital a secas a un capital financiero. Eso es lo que nos interesa. ¿Y cuándo va a ser un capital financiero? Cuando yo decida que ese dinero va a tener rédito. ¿Y cómo va a tener rédito? Por esas variables, que son el capital también que tengo, el tiempo, en cuánto tiempo y la tasa que voy a cobrar. Y esa tasa en función a qué va a estar, en función al riesgo que vaya a tomar, en función al riesgo de la inflación que pueda haber, en función a que pueda disponer del dinero o que no pueda disponerlo, o que pierda oportunidad. ¿En cuenta? Eso es lo que va a hacer de que ustedes, y eso ha hecho de que ustedes me dicen, no, no le presto el dinero, ni los 10,000. O como la compañera que no quería venderme su calculadora porque no, o sea, no sé cuánto va a valer de aquí a 5 años o 10, no sé. Yo quiero el dinero ahora. No importa poco. Lo he comprado en 200, no importa. Me paga 220, listo, me sirve. Pero hoy día me sirve ese dinero, no a futuro. Entonces, yo me he tomado la libertad. Esta lección de dinero a través del tiempo, si ustedes lo ven en su PGO, creo que está como capítulo 6 o 7, es al final. Pero he visto necesario que lo toquemos ahora para poder entender por qué yo voy a cobrar intereses. Y esos intereses que voy a cobrar de los préstamos que haga, esa capitalización que yo haga a mi dinero, ¿está en base a qué? ¿Y por qué lo hago? Lo hago, ya saben, por la inflación, por el costo de no disponibilidad y el costo de oportunidad. Esas tres variables van a hacer que yo diga nada. Mi dinero tiene que tener un rédito. Yo le pongo una tasa. ¿Y qué tasa le voy a poner? ¿Qué tasa? Bien, eso vamos a ver cuando estemos hablando de intereses. ¿Qué preguntas tiene? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad que tengan sobre el tema? Dicen, yo quería preguntarle en la anterior sesión, en la deflación, si es que se daría eso, los bancos, ¿su tasa de interés subiría o bajaría más bien? El momento que existe la deflación, como sabemos, bajan los precios. ¿Qué es lo que hace? Se dan cuenta, tenemos que frenar esa deflación artificialmente, se dan cuenta. Entonces, las políticas del gobierno es inyectaremos dinero. ¿Cómo puedo inyectar dinero? Tengo que hablar con el banco para que rebaje los créditos, las tasas, que sea conveniente para mí. Esa forma de inyectar dinero para que se active la economía ha ocurrido también en nuestro país. ¿Se acuerdan que hasta hace, sí, todavía creo que sigue, para comprar las casas, todas las personas que no tienen casa pueden comprarse una tasa del 5.5% anual? ¿Para qué se ha hecho eso? Para reactivar la economía. Entonces la gente ha comenzado a comprar y para sacar créditos para comprarse terrenos o para comenzar a construir. ¿Y qué significa? Que ahí estás dando mano de obra, que estás comprando cemento, estás comprando fierro, y donde hay una construcción aparece una señora que va a vender comida a los trabajadores y otra señora que está vendiendo moconchinchi. Entonces reactiva la economía. Voy a ir a comprar, seguramente voy a necesitar de transporte, voy a tener que pagar. Los albañiles van a tener que pagar el micro de donde viven. Entonces, es una forma de reactivar la economía. Como es una forma artificial, el gobierno tiene que bajar pues los precios. ¿Y cómo los va a bajar? Mediante el Banco Central. Entonces el Banco Central y esta economía inyecta plata, obviamente prestada a la economía mediante la banca privada. Y él tiene que bajar. Entonces, venga, yo le voy a dar crédito para reactivar su economía. Usted antes me pagaba 18 horas, le voy a dar con 6. ¿Qué le parece? Y dice, bueno, 6 sí puedo pagar y con eso reactivo. Se dan cuenta, bajan los precios.